De este señor apenas se habla. Hasta la calle que tenía su nombre se la quitaron. Es que la gente que hace cosas interesantes acaban olvidadas. Yo no entiendo por qué. Teniendo un comportamiento ético de primer orden, que sirven para las generaciones de su época y las actuales y las futuras, esas personas se les tendría que tener un homenaje permanente. Cuando ustedes estén allí entrando, cuando salen de Parque Lefebvre y entran a San Francisco, hay una parte que es la prolongación de la Avenida Santa Elena cuando vamos hacia Vía Porras, y hay un pequeño monumento en un triángulo de tierra que está dedicado a la República de la India, y que de hecho de ahí arranca la Avenida República de la India. Yo creo que ya se ubican. Bueno, cada vez que pasen por allí, quiero que sepan que esa calle se llamaba Mariano Arosemena, esa avenida, y le quitaron su nombre. Y no hay parque Mariano Arosemena, ni calle, ni avenida, ni escuela, no hay nada. ¿Y qué pasó con él? Vamos a conocerlo. ¿Qué huella dejó? Su vigencia va de 1819 a 1868. Él nació antes de esa época. De hecho, él nació en 1794, por allá. Él tenía 20 y pico de años cuando la independencia de 1821. O sea que era una persona bastante joven. ¿Y qué sucede? A él le tocó ser la persona que consiguió autorización para traer la imprenta a la ciudad de Panamá. Y ahí se empezaron a imprimir los periódicos, sobre todo el llamado Miscelánea del Istmo. De una o de otra manera, en esas publicaciones siempre se dejaba ver lo que estaba pasando en el mundo. Ya había pasado la Revolución de América, Estados Unidos, y la de Francia. Habían entonces ideas de ilustración, de libertad, que una monarquía no podía ser absoluta, sino cuando menos constitucional, que no era solamente la monarquía, el sistema de gobierno, podía haber una república, etc. Y viene la invasión francesa a España, la huida del rey Fernando VII, España queda en un caos, empiezan las guerras de independencia, en América todo esto se resiente, hay malos gobernantes, y ya sabemos, pues 1810 empiezan las declaratorias de independencia, y casi de inmediato empiezan lo que son las guerras para mantener esas independencias. En Panamá, nosotros sabíamos lo que estaba pasando. Pero como ustedes comprenderán, aquí esto no era un lugar de ejército. Esto no era un lugar como era un virreinato. Aquí no había una corte. Panamá era un sitio de paso, un puente, un facilitador del comercio, del intercambio. Y en ese sentido, aunque ya no habían ferias de Portobelo, aunque ya no teníamos los grandes intercambios comerciales con el sur, teníamos una vida más o menos balanceada. De manera que aquí no se pensaba mucho en una independencia. Sin embargo, cuando llega Juan de la Cruz Murguión, el último gobernador español, él hace dos cosas, una muy buena y una muy mala. ¿Qué hizo de bueno? Cuando se retiró, porque en realidad él venía, era para reconquistar y organizarse para la reconquista de la Nueva Granada, o sea, Colombia, y dejó en Panamá al cargo de los puestos públicos a panameños. En el pasado solo podían ser españoles los que ocupaban los cargos públicos. Y para que quedara de jefe civil y militar, designó al coronel José de Fábrega, una persona muy recta, muy respetada, nacido en Veraguas. ¿Qué hizo de muy mal? Para nuestra fortuna, antes de irse de Panamá, mandó a los soldados para que recorrieran los diferentes pueblos, cobraran impuestos aunque no fuera la época de cobrarlos, que hiciera impuestos de guerra. Las personas que tenían ganado tenían que dar ganado, gallinas. Los que tenían pues raíces o frutas pues que dieran algunos alimentos. Entraban en las iglesias, rompían las puertas y se llevaban cualquier cosa que fuera dorada o plateada, limosnas incluidas. Y todo eso venía a Panamá y se embarcó con él cuando se dirigió
a la reconquista de la Nueva Granada, que obviamente no lo logró. Entonces, eso dejó muy mal sabor en los panameños que nunca habían sido maltratados. Y empezó a hablarse, ¿no será mejor que nosotros nos independicemos? ¿Para qué estar al lado de esta gente que no nos tiene respeto y que mira las cosas que están haciendo? En el interior, en lo que hoy sería la provincia de Los Santos, la actuación de los militares fue particularmente mala. Y aunque esta gente se fue con la mayoría de los militares, aquí quedó un cuerpo, unas guarniciones militares en determinados lugares, una en la Villa de Los Santos. Y la población de allí sí estaba pensando seriamente en la independencia. De hecho, parece ser que habían habido personas que tuvieron algo que ver con Francisco de Miranda, cuando él se desembarcó en Vela de Coro en Venezuela, etc. Estaban en ese ambiente. En Natá también, en Pedacilla, en otros lugares. Cuando los soldados los empezaron a tratar mal, ya ellos estaban entonces, vamos a hacer algo. La noche del 9 de noviembre de 1821, alguien escuchó que al día siguiente iban a apresar a estas personas que estaban pensando en hacer algo. Era un grupo de personas principales. Y de esa manera, al ser avisados, al día siguiente, 10 de noviembre, se pudo hacer el apresamiento de la guarnición militar de la Villa de los Santos y la declaratoria de independencia que se formalizó en un acta en el cabildo de esa ciudad. A eso se le llama el grito de la villa. Entonces, desde Panamá se trató de averiguar qué había pasado y llamarlos al orden. Ellos respondieron: a los que vamos a llamar al orden es a ustedes, porque ustedes como capital debieron haber declarado la independencia hace mucho. De esa manera, en Panamá se deliberó. Mariano Arosemena, hablando con José de Fábrica y con otras personas, veían la posibilidad de una independencia tranquila, porque los panameños no teníamos tradición militar y las únicas armas y el único ejército que había era español, obviamente. Entonces, observen, escuchen, idearon un plan. Un plan que ha sido bien malinterpretado por personas que quieren hacer ver que las cosas que ocurrieron en el pasado eran malas, o en todo caso, no tan legítimas o dignas de vergüenza. Ellos averiguaron a la gente del ejército. Algunos tenían más de 6 meses que no se les pagaba. No tenían para pagar alquiler, para que les fiaran comida, para comprar ropa, mucho menos para mandar a las familias si la tenían en otro lugar. De manera que la tropa española no estaba, que digamos, muy contenta. Entonces se pensó, si nosotros declaramos la independencia y le prometemos a estas personas que le vamos a pagar parte de su salario caído, pidiéndoles que no interfieran con la declaración de independencia, prometiéndoles que no los vamos a matar y dándoles la garantía de que se pueden trasladar a Chagres o a Portobelo y abordar un barco que los lleve a donde mejor les parezca, es posible que estas personas colaboren y no nos matemos. Eso fue lo que se organizó. Y el 28 de noviembre de ese año de 1821, que ya vamos para 200, se acercaron a la guarnición, se les hizo patente el plan y en la guarnición deliberaron que era correcto y que ellos estaban de acuerdo. Pero que por honor tenían que por lo menos decir en algún informe que los habían atacado y habían tomado el cuartel de Chiriquí. De esa manera, simbólicamente, la población entró, tomó las armas y puso en la cárcel por un rato a los soldados. Con el tiempo, mes y medio, todos se fueron a donde mejor les pareció y dejaron a Panamá en paz. Se llevaron sus armas y se llevaron sus municiones. Cuando se declaró la independencia,
Mariano Arosemena ayudó muchísimo y era un joven de 20 y pico de años nada más. Él ayudó en la redacción con Manuel José Hurtado, en las disposiciones, en la movilización, en la logística. Y hay algo que ustedes no conocen. Nosotros nada más que decimos que Panamá se independiza de España y se une a Colombia, ¿sí? Pero, ¿cuándo llegó Colombia? ¿Cuándo tomó posesión de Panamá? Eso nos enseña. Pues ocurrió en marzo de 1822. Y es como en broma, como las personas dicen, vamos a ver tal canal de cable porque están haciendo series retro, vamos a ver los capítulos perdidos de Bonanza o de Yo quiero a Lucy, los que nunca se vieron. Bueno, nosotros tenemos los capítulos perdidos de qué pasó entre diciembre de 1821 y marzo de 1822. Pasaron cosas y no sabemos qué fueron. Pero ¿saben qué? No es que no pasó nada. Mariano Arosemena se dedicó a crear un órgano de divulgación. Ese órgano de divulgación, si existe en Panamá, posiblemente nadie sepa ni que existe, pero quedan en Colombia y curiosamente se han encontrado en el Archivo de Indias en España. Es un órgano que se llamó de una manera tan curiosa porque nos dice la intención de Panamá con la independencia. Se llamaba la Gaceta del Gobierno Independiente de Panamá. Eso significa que en esa acta de independencia mal redactada, nosotros nos uníamos al sueño de Bolívar con Colombia, manteniendo nuestra soberanía de criterio. Eso sería una unión federal, resguardando autonomía de administración y de finanzas. La Gaceta del Gobierno Independiente de Panamá, la mayoría está en los archivos colombianos. Y ahí dice qué pasó. Está el acta de independencia, cómo se organizaron las autoridades. Ahí dice el gran temor panameño por el cual nosotros nos unimos a Colombia, se hizo realidad. Al quedar sin ejército, sin barcos, sin dinero, sin nada, ¿qué pasaba si España venía y nos quería reconquistar? Ese era el gran temor. Por eso se decidió unirnos al sueño de Bolívar, que estaba en guerra de independencia y ganando. Pues, señoras y señores, se presentaron fragatas de guerra. Y tenían todo el derecho del mundo de bajar y matar a todo el mundo y reconquistarlo e independizarlo. Sin embargo, nuevamente, escuchen, Mariano y otros se unieron a pensar. Ustedes no saben el arma tan poderosa que es pensar. Y tomaron una determinación que hoy en día diríamos están locos, totalmente. La fragata estaba en naos y ya habían venido a preguntar qué es lo que pasaba. Ellos se montaron en una panga y se fueron hasta naos. Abordaron la fragata, que no sé si era la venganza o la prueba, y hablaron con el capitán, los oficiales y escuchados por la tripulación. Damas y caballeros, sin dinero, sin armas, sin barcos, poquísima población, civiles burgueses que no sabían ni lo que estaban haciendo sabían. Ellos firmaron un tratado con el capitán de esa fragata, y así se hizo en Portobelo también, o en Chagres, mediante el cual prometieron no bajar a invadir Panamá, no intervenir en la declaratoria de independencia, respetar la vida de los panameños. En aquella época se decía istmeños. ¿Ustedes entienden el calibre de lo que yo estoy diciendo? No hubo derramamiento de sangre en ninguna parte donde se declaró la independencia en Panamá. Se usó esto
no el cañón. Y una vez independizados y ante el peligro de volver a ser invadidos, nuevamente se usó la inteligencia y con una pluma se venció a la espada. Menciono a Mariano Arosemena, pero tendría que mencionar a bastantes otras personas que también han sido olvidadas, casi despreciadas, que como tenían cierto roce social, cierta posición económica, la gente dice que ellos no eran nadie, que eran unos burgueses y que eran unos explotadores, cosa que es mentira. Pusieron en peligro su vida varias veces. Pusieron en peligro su hacienda, que de hecho estaba bien golpeada, ya no eran ni ricos. Esos son los panameños que nos heredaron un istmo de Panamá independiente de España. Qué mal los tratamos. Ese comportamiento vertical, recto, decidido, que cree en el futuro, ético, fértil para producir valores. Necesitamos hablar de eso hoy y mañana y pasado. Urgentemente lo necesitamos.